de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esta carta a los hebreos, en realidad está escrita a los hebreos, ¿ya? A los creyentes de origen judío, ¿ya? Pero por supuesto, la Biblia dice en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aunque esta carta no está escrita directamente a nosotros, sí nos sirve a nosotros. Y así como advierte a los judíos, a los hebreos, también nos advierte a nosotros. Nosotros también debemos aprender de esto. Y la razón por la cual se escribe la carta a los hebreos es porque las personas de origen hebreo, a las cuales se les había testificado, los que se habían convertido al Señor, de repente llegó un tiempo donde empezaron a volver al judaísmo. Dejaron, no sé, como que no se sintieron plenos, satisfechos, llenos con el Evangelio y como que les faltaba algo y empezaron a volver a sus costumbres judaicas. Volvieron a la sinagoga, volvieron a guardar la ley, volvieron a toda la vida anterior y ellos creyendo que estaban mejor, en realidad iban empeorando. Por esa razón se escribe la carta a los hebreos, ¿sí? Y en realidad la carta a los hebreos tiene el propósito de evitar la apostasía. La apostasía es cuando una persona que ha conocido la verdad se aleja primero de la verdad, pero después comienza a renegar de la verdad. No sé si alguna vez le ha tocado conocer a una persona y decir, no, si yo era evangélico, pero ahora nada, no, ya no, yo vivo mi vida. Esa persona es un apóstata. No es una persona que ha tropezado, no es una persona que se ha debilitado en el camino, no, es un apóstata porque ahora reniega en contra de la fe que lo salvó. ¿Ya? Y lo que procura la carta a los hebreos es que las personas no se vayan a la apostasía, no caigan en la apostasía, no renieguen de la fe. Ahora, versículos 1 y 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Me parece interesante la analogía que hace, porque algunas veces nosotros podemos ver a unas personas que se deslizan, por ejemplo, se deslizan en un tobogán, en una piscina, y qué alegría, ¿cierto? Deslizarse. Pero también, no sé si usted ha visto, hay un video de donde hay personas que van escalando una montaña de nieve y de repente pasa una persona soplada así, que perdió el equilibrio y se deslizó y se fue al abismo. Y esa persona murió. Y esa persona pasó entre todos los que iban caminando, todas las filas de escaladores, ¿cierto? Pero nadie pudo hacer nada por él. Solamente lo vieron deslizarse y perderse. Entonces, hermanos, el autor de la carta a los hebreos tiene en mente dos revelaciones. Primeramente, la revelación hecha por ángeles. Dice, versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ya? La salvación que nosotros tenemos, ¿cómo es? Es una gran salvación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido el regalo de la vida eterna. Hemos recibido bendiciones a rabiar. O sea, una persona que anda con Cristo recibe grandes bendiciones en su familia, en su vida personal. Su vida prospera. Por tanto, imagínense, si la palabra traída por ángeles, y está refiriéndose a la ley de Moisés, está refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, a esos mandamientos, ¿cierto? Que aparecen ahí, los 10 mandamientos y todo eso. Esa ley, si toda desobediencia recibió justa retribución, y uno puede ver la historia en el Antiguo Testamento, como de repente gente que desobedecía a Dios y el Señor hacía desaparecer a toda la familia, a todo el grupo. ¿Cierto? Gente que fornicaba, por ejemplo, 23.000 cayeron en un día, 23.000 personas. O sea, justa retribución. Eran pecadores y recibieron justa retribución. Y nosotros, ¿cierto? Hoy día hemos recibido una segunda revelación, y esa revelación es a través del Hijo de Dios. Ahora, comparando la revelación del Antiguo Testamento con la revelación del Hijo de Dios, la nuestra es infinitamente superior. Y lo que dice este hombre que escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú eres salvo? ¿Eres salvo? Amén. No tengan miedo si estamos entre cristianos, ¿cierto? ¿Tú cuidas tu salvación? No es el hecho de que puedas perder la salvación, porque la salvación es un regalo. La salvación no se puede perder, pero sí se puede descuidar. ¿Entiendes? ¿Y sabes cómo se descuida? Versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? O sea, nos reunimos, ¿cierto? Tantas veces, miles de reuniones. Yo he participado miles de reuniones a lo largo de los años, miles de reuniones, miles de predicaciones, miles de mensajes, miles de testimonios, miles de oraciones, miles, hermanos. Pero de repente uno está viendo a los creyentes totalmente desconcentrados, idos, pensando en su trabajo, pensando en la familia, pensando en el almuerzo, pensando mucho, incluso algunos durmiendo. ¿Cierto? ¿Le pasa? ¿Ha visto eso? Sí. ¿Y sabes qué? Lo que dice la advertencia de Hebreos es que pongamos atención a lo que hemos oído. Que nos esforcemos para entender. ¿Me entiendes? Porque si no entiendo nada de lo que se está enseñando, yo estoy perdiendo completamente mi tiempo al venir a la iglesia. Completamente. O sea, estoy desperdiciando mi tiempo porque vine, dormí tranquilamente mientras enseñaban, no puse atención, estaba pensando en otra cosa. La verdad es que fue totalmente inútil. Atendamos a lo que hemos oído con más diligencia. Con más diligencia. Mira, estas palabras que se usan acá, dice que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se refiere a una persona que escucha como con sordera. A mí me tocó testificar a una persona que era ciega y tenía muy poca audición. ¿Y qué tuvo que hacer? Ponerme al lado de ella. Decirle: ¿usted ha escuchado de los 10 mandamientos? Sí, me decía ella, sí, porque no me veía. Sí, me decía.
¿Usted piensa que ha guardado esos 10 mandamientos? Sí, me decía ella. Sí, perfecto. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Alguna vez ha mentido? Sí. Y ahí comenzamos con la palabra del Señor a ver cómo las personas que tienen la idea de que son buena gente se dan cuenta que han quebrantado la ley de Dios 1.000.000 de veces. ¿Cuántas mentiras ha dicho? Muchas mentiras. ¿Sabe lo que la Biblia dice respecto a los mentirosos? Apocalipsis 21:8. Dice, mire, te lo voy a leer lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y sabe qué es lo último que la Biblia está diciendo? Eso dice el capítulo 21. En el capítulo 22 se acaba la Biblia. Lo último que Dios dice es que Él va a juzgar a los cobardes, a los incrédulos, a los homicidas, a los fornicarios, y a todos los mentirosos. ¿Y sabe qué? Nosotros teníamos la responsabilidad de enseñar a la gente de que el que quebranta la ley de Dios en un punto se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Y que para nosotros la mentira no es algo tan grave. ¿Entiendes? Socialmente todos mienten, ¿cierto? Dicen, no, si todos mienten. Y al sentir de que todos mienten, pensamos de que la mentira no es grave, pero para Dios es grave. Porque la palabra de Dios dice en Tito 1:2 de que Dios no miente. Y por otra parte en Juan 8:44 dice que el diablo es padre de mentira. Significa de que el diablo es padre de todos los mentirosos. Si usted dice con todo desparpajo que usted es un mentiroso, usted está diciendo mi papá es el diablo. Porque las características del Padre nosotros somos las que las manifestamos. Si usted es creyente, usted no miente. Y si miente, se arrepiente. Pide perdón a Dios que lo limpie. ¿Entiende? El creyente no debe mentir porque el creyente debe manifestar que es hijo de Dios, tiene las características de Dios. Así que, hermanos, necesitamos retomar o fortalecer nuestra capacidad de oír las enseñanzas. Que no nos entre por un oído y salga por el otro, sino que retengamos la palabra del Señor. Mire, cuando se dice deslizar, proviene de una palabra griega que quiere decir amarrar el barco. Ellos no tenían tanto acceso a la nieve, ¿cierto? Para dar ejemplos de nieve. Entonces sí tenían ejemplos de amarrar un barco, pero que ese barco era arrastrado por la corriente. Arrastrado por la corriente o el viento. Y sabes que cuando un barco se desamarra del muelle y el mar se lo lleva, ese barco se va a hundir, se va a destruir. Y sabes que hay muchos cristianos que están tan mal amarrados a la palabra de Dios que cualquier corriente, cualquier viento se los está llevando. Y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta de que el muelle está por allá, a kilómetros de distancia. Y se están perdiendo cada vez más lejos de Dios. Porque no atienden a la palabra del Señor. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Si descuidamos nuestro andar, si descuidamos nuestro compromiso con Dios, podemos deslizarnos. Tenemos la responsabilidad de testificar a la gente la necesidad de venir a Cristo. Las personas están muertas en su espíritu. ¿Sabe cuando
Cuando Dios puso en el huerto de Edén a Adán y Eva, les dio un único mandamiento. ¿Cierto? ¿Cuál era ese mandamiento? ¿Ustedes saben? No tomar de el árbol de la ciencia del bien y el mal que estaba en el centro del huerto. Ahora, si yo soy Dios, habría tomado ese árbol y lo habría colocado fuera del huerto para que nunca el hombre hubiera tomado de ese árbol, ¿cierto? ¿Qué inteligente soy yo? Debería ser Dios. Pero Dios lo hizo por una razón. La razón es por dar al hombre libertad de elección. Tú tienes libertad de escoger el bien o el mal. Eso te lo dio Dios. Y Dios puso en el centro del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo al hombre, el día que de él tomares, ciertamente, ¿qué pasaba? Morirás. ¿Murió? Pregunto, ustedes leen la Biblia, ¿cierto? ¿Murió? ¿Qué murió? Pero si él salió caminando del huerto. No murió físicamente, murió su espíritu. Pero el cuerpo comenzó a morir. El hombre fue diseñado para vivir eternamente. Por eso tenemos un alma que es eterna, un alma que es inmortal. El hombre fue diseñado para vivir eternamente, pero desde que pecó, comenzó a morir su cuerpo. Y ese periodo que el hombre tiene de vida, ese es el periodo que nosotros experimentamos ahora, que vivimos, no sé, 5, 20, 30, 50, hasta 100 años, personas que viven mucho tiempo, se llama periodo de gracia. No es para ganar dinero, no es para hacerse rico, no es para ser famoso, es para reconciliarse con Dios. Porque el día que el Señor hubiera permitido que el hombre hubiera muerto totalmente, ninguno de nosotros existiría. La vida, hermanos, es la oportunidad que tenemos para reconciliarnos con el Señor. Yo sé que nosotros usamos la vida para cualquier cosa, menos para Dios. No tenemos tiempo, estamos muy ocupados, tenemos tantas cosas importantes que hacer que no tenemos tiempo para reconciliarnos con Dios, no tenemos tiempo para escuchar, para oír lo importante, lo único que puede salvar nuestras vidas. Estamos más interesados en el celular, estamos interesados en nuestros planes, nuestros proyectos, no nos interesa. Mire, el hombre recibió un único mandamiento, no lo pudo cumplir. Luego, más tarde, a través de Moisés, recibió 10 mandamientos. No los pudo cumplir. Ningún hombre cumple la ley. Pero uno dice, bueno, esos son los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuántos mandamientos tenemos nosotros como cristianos? ¿Cuántos mandamientos? Solamente de leer el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que estamos llenos de mandamientos. Partiendo por el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo está con ese mandamiento? ¿Cómo está? Porque a veces pensamos que, bueno, Dios puso los 10 mandamientos. Recuerde lo que dice Hebreos. Si la palabra dicha por ángeles fue firme y mereció gran retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, lo que Dios dio antes fue firme y recibió retribución. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que tenemos una inmensa cantidad de mandamientos que no cumplimos, que no consideramos en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar? No es que vamos a perder la salvación, pero nuestras vidas se van a arruinar delante del Señor. Si descuidamos la familia, ¿cuántos padres enseñan la Biblia a sus hijos? ¿Cuántos padres en esta iglesia? En esta iglesia, no peleemos a los demás. Mirémonos a nosotros mismos. Nosotros le hablamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Si no lo hacemos, estamos descuidando a la familia. Y en algún momento los niños llegan a la adolescencia y se involucran en cosas extremadamente difíciles, ¿cierto?
Empiezan a despertar las hormonas y los chicos se involucran en relaciones, se involucran en sexo y de ahí ya lo perdiste completamente. Y tienes a tu hijo o a tu hija arruinada porque no te preocupaste de advertirle, de enseñarle, de criarla. Le diste de todo, ¿cierto? Menos la palabra de Dios, menos el ejemplo. Nunca le mostraste que era importante ir a la iglesia. Nunca le mostraste que era importante obedecer a Dios. Nunca le mostraste esas cosas. Le mostraste otras cosas. Le diste el dinero, le ayudaste en todo lo que quería, pero no le enseñaste la palabra de Dios. Si la palabra dicha por ángeles fue dura, fue fuerte y recibió gran retribución, ¿qué va a pasar con nosotros? Mira, nadie cae en pecado de una manera abrupta. Todas las personas se involucran en situaciones difíciles y peligrosas progresivamente. Son muy poca gente las que cae de repente en un gran pecado. Pero es importante, hermanos, que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios, a las advertencias de Dios. Mira, Juan capítulo 17 y el versículo 3. Juan capítulo 17 y el versículo 3. Juan. Dice, está Jesús orando. Esta es la oración intercesora antes de ir a la cruz. Y él, la última preocupación que tiene no es por su vida. Su preocupación es por sus discípulos. Y toda su oración, todo su clamor tiene que ver con sus discípulos. Y él dice en versículo 3, dice, y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es vivir para siempre, no es ir al cielo. Hermano, la vida eterna es conocer a Dios. Conocer a Dios. Y nosotros recibimos un periodo de vida en esta tierra y debemos aprovecharlo. Muchas veces nuestra forma de hablar es decirle a la gente, arrepiéntate para que vayas al cielo. Yo te digo, arrepiéntete para que vivas para Dios en esta tierra. Aprovecha tu vida en esta tierra para conocer a Dios y para testificar de Dios, porque cuando vayas al cielo, nada de eso te va a servir. Ya no vas a poder evangelizar, está igual que el rico en el infierno, el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? En el infierno se acordó de los hermanos. Cuando tuvo oportunidad, cuando vivía, nunca se acordó de testificar a sus hermanos. Ahora en el infierno dice, por favor, envíen a alguien a testificar a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Ya se le pasó el tiempo. Ya se le acabó la oportunidad. Volvamos a Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ese último versículo un poco complejo de entender, pero lo que quiere decir, primeramente, ¿quién es el hombre? Señor, ¿por qué te preocupas del hombre?
Señor, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia respecto al hombre en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios, ¿por qué te preocupas del hombre? Si el hombre es un pecador, el hombre es un ser que hace lo malo continuamente. ¿Por qué, Señor, te preocupas del hombre? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo creó para otra cosa. Dios nos creó a nosotros para otra cosa. Nos creó para gobernar, nos creó para señorear, nos creó para grandes cosas. Pero el hombre vive a otro, desgraciadamente incluso el hombre cristiano, vive a un nivel muy bajo. No entiende a lo que ha sido llamado. Y se olvida de cuál es su propósito. En este pasaje, versículo 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Sabe que lo que está citando el autor de Hebreos está en el Salmo capítulo 8? Y en ese pasaje está escrito en hebreo. Lo que nosotros tenemos en este texto que estamos leyendo está escrito originalmente en griego. Y en el hebreo dice, le hiciste un poco menor que Elohim. ¿Conoce la palabra? Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios. La Biblia dice que Dios hizo al hombre un poco menor que Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No somos menor que ángeles, somos menor que Dios. Pero nosotros vivimos más abajo de cualquier cosa porque vivimos a otro nivel. En lugar de vivir por la palabra de Dios, vivimos por las circunstancias. El hombre, en lugar de señorear, vive sometido por adicciones, por corrupción, un montón de cosas. En lugar de ser rey, el hombre es siervo, es esclavo. En lugar de ser poderoso, es débil, siempre está sujeto a otros poderes y no a él señoreando. ¿Sabe por qué Jesús murió y sufrió en la cruz? No solamente para salvarnos, sino para restaurar la imagen de Dios en nosotros. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y lo que nosotros vemos hoy día en la humanidad, maldad, dolor, corrupción, y desgraciadamente también se ve en la iglesia. También se ve en la iglesia, desgraciadamente se ve así. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios. Y a veces nosotros estamos tan preocupados por ganar el mundo en lugar de ganar la imagen de Cristo en nuestras vidas otra vez. Bueno. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos 8, versículos 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? Hablando con el carabinero, con Carlos Alarcón, hablamos de su condena, ¿cierto? De que tiene que cumplir la condena por un homicidio, ¿cierto? Y en un momento dices, pero ¿sabes qué? Es bueno que yo haya llegado acá. Es bueno que yo esté acá. ¿Por qué? Porque el Señor me cambió
aquí. En la cárcel lo cambió. ¿Entiendes? Desgraciadamente nosotros a veces tenemos que ser quebrantados, humillados por el Señor para cambiar. Y Él dice, ¿sabes qué? Esto es terrible, es horrible lo que me pasa. Yo era un carabinero, yo era un hombre que impartía la justicia, hacía que se cumpliera la ley, y hoy día yo estoy preso por haber quebrantado la ley. Pero es bueno para mí estar en este lugar porque en este lugar conocí al Señor. Entonces, lo que dice la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Incluso las peores cosas que te pueden pasar te ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Tú te conformas con ser una buena persona? Dios quiere que tú seas y yo seamos iguales a su Hijo. Perfectos en todo. O sea, la perspectiva nuestra es muy baja. La perspectiva de Dios es inmensa. Es que seamos iguales a Jesucristo. ¿Qué hay de usted, hermano? ¿Está dispuesto a escuchar con mayor atención? De no hacerlo, seremos como un barco desamarrado que se lo lleva al mar y lo destruye. ¿Está usted dispuesto a perfeccionar la obediencia en el temor de Dios? Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 7 y el versículo 1. 2 Corintios, capítulo 7 y el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo deberíamos andar nosotros? En el temor de Dios. Poniendo atención. Buscando la manera. Hermanos, yo sé que una persona cuando se sienta a escuchar un mensaje de 1 hora, se va a cansar. Procura, hermanos, buscar crecimiento. La palabra de Dios nos mandó a ser discípulos. ¿Estás enseñando la Biblia a alguien? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? Si no lo estás haciendo, no vas a crecer. Porque la palabra de Dios ha colocado el crecimiento cuando nosotros compartimos lo que sabemos. Finalmente, en este mundo podemos llegar a ser grandes hombres, deportistas, grandes profesionales, pero nunca podremos llegar a ser lo que Dios diseñó que fuéramos, semejantes a su Hijo. Y esa es la meta, ser como Cristo. ¿Entiendes? Mateo 13, 22 y 23. Mateo capítulo 13, versículos 22 y 23. Está en el contexto de la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿No eres tú de esas personas que solamente está preocupado por el dinero, por las metas, por los logros? Deberías estar preocupado por las cosas de Dios. ¿Cierto? Versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
dice el Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te doy muchas gracias por la Biblia, porque es tu palabra, Señor, la que nos revela a qué debemos tener en primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que debemos cultivar, Señor, nuestra relación contigo, nuestra relación con tu palabra, nuestra obediencia, Señor. Si la palabra dicha por ángeles recibió tan dura retribución a los que desobedecieron, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, Señor, lo que hemos recibido? Una salvación tan grande. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra salvación. Sabemos que tú nos has regalado la salvación como un don por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es solo el comienzo del camino, donde debemos aprender a seguir a tu Hijo, a obedecer tu palabra, a guardar cada uno de esos mandamientos, ir y predicar el Evangelio. Señor, enseñar a otros, a ayudar a otros a crecer, desarrollar una actitud de humildad, Señor, una actitud de servicio, una actitud donde afirmemos nuestros corazones, Señor, de que realmente somos personas salvas, que están honrando tu palabra, están siguiendo tu camino y están creciendo en la fe cada día. Ayúdanos, Señor, a crecer, Padre amado, porque el mundo, Dios, nos atrae tanto, Señor, que estamos perdiendo el enfoque y nos estamos deslizando, Señor, de la verdadera fe. Ayúdanos, Señor, a atender con nuestros oídos, Señor, lo que tu palabra quiere advertirnos en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús y te damos gracias. Amén.